Buenas tardes, amigos. Hoy estamos aquí, miren, con el sargento Sócrates del batallón Bracamonte, ¿verdad? Me decía de qué compañía era usted. Era de la segunda compañía. De la segunda compañía. Cuántas historias tenemos, ¿verdad? Así es, Del Cerro de Guazapa, ¿verdad? mi querido Cerro de De mi Guazapa. querido Cerro de Guazapa, tantos camaradas luchando ahí en ese, unos de un lado, los otros del otro lado, ¿verdad? Y así, cada Sí. quien. Cuénteme, ¿de qué quiere que hablemos? Usted sabe mejor, ma. De lo del Bueno, quemado. en primer lugar, me gusta siempre las historias que viví al sur del Cerro de Guazapa, comenzando de Santa Inés, Piedra Labrada, y generalmente donde siempre hay una historia bonita que contar es en el Cantón Las Cruces. Sí, sí. Hace mucho tiempo, allí tuve una experiencia grande, viniendo de los Lirios hacia abajo. Realmente yo entendí que pues simplemente era como un reconocimiento que íbamos a hacer, pero en ese reconocimiento nos encontramos con un problema muy serio. Sí, sí. Viniendo bajando, eh, creo que el quemado queda como al noreste, no, al sureste, Usted ¿verdad? venía bajando por el Lome Chepón No lo Chepón y el siguiente filo es el quemado. es el quemado, Es el sí. quemado. Pero nosotros estábamos atrás del quemado. Atrás del quemado, más para este Cu- lado. O sea, Cuando de los lirios de los recto. Lirios, correcto. Ah, va, sí, sí. Cuando en ese momento pues se da una excursión de repente. Vemos que comienzan a bajar dos muchachos, niños. Quizás esos niños osaban en las edades de 12 y 13 años. Sí, sí. Y resulta que para mí fue una sorpresa ver que uno de ellos, un niño chelito, comenzó a caminar y se mete delante de mí en la fila donde yo iba, ¿verdad? Bueno, generalmente pues yo lo agarré y le quité el fusil. Me recuerdo que andaba un fusil AR-15 Sí, sí. y andaba un morralito negrito y él todo vestido de negro, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, ahí, no, ahí comenzaba la historia de lo Sí. que venía más adelante. Entonces, cuando de repente encontramos a un grupo, ¿verdad?, de guerrilleros, lo voy a Sí, llamar así, ¿verdad? sí, sí. Y estaban quizás en clases o estaban concentrados, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Sí. Pero generalmente ahí los encontramos a ellos y yo me extrañé porque realmente los vi desapercibidos y no tenían posta, nada, y eso fue algo que una incursión que fue de repente, un contacto que fue de repente, ¿verdad? Tarde, va, un poco tarde. Sí. Como a las 4 quizás. Como a las 4 de la tarde eran, Sí. exactamente. Le reventamos un low donde Sí. estaban y comenzó la balacera. Ese se llamaba el campamento, se llama el campamento de la Maribel. De la Maribel, De la Maribel. ahí correcto. Entonces, estos niños habían salido a bañarse, supuestamente así era, de bañarse. Sí, y correcto. ustedes venían debajo de una pequeña lluvia. de una pequeña lluvia. Sí, Exacto, porque fue en invierno. sí. Sí. Entonces resulta que ahí comenzó un contacto terrible, terrible. Yo creo que ese contacto fue con AFPL, ¿va? Porque esa No, es la, fue con la FAL. con la FAL. La FAL es la que operaba en esa zona. La FAL, ¿va? La Entonces, FAL. generalmente comenzó un contacto terrible. Sí, sí. Los francotiradores disparando de las elevaciones. Y lo que a mí me entregó tanto fue que cuando yo agarré a ese niño, lo saqué y llegamos al campanario. Pero sobre todo había un combate terrible. Sí, sí. Y si no me recuerdo, en cierta ocasión le dije a usted que ahí me mataron un sesentero que le decían el indio. Allí estaba la columna de Gavino, le llamaban en ese tiempo, la agrupación de Gavino, porque éramos bastantes. Yo en ese tiempo era de esa unidad. A esos niños que hicieron prisioneros ahí, este niño, era un morenito, que le decían de apodo Aralén, ¿verdad? Sí. El otro niño no me recuerdo, pero era un chelito. Un chelito, un ese chelito, fue el que pelo yo agarré. parado. Sí, pelo paradito. Pelo paradito, sí. Ellos venían de bañarse, entiendo, de esa quebradita, porque eso fue ahí en ese lugar que se llama Los Rincones, o se llama
algo así como Redondo, algo así se llama del lugar, pero pegado a los rincones, Pero pegado al salitre. exacto, pero bueno, llegamos a la cruz, ¿verdad? Y la verdad, en las historias hay que contar lo que sucede, Así no andar es, inventando. así es, así es. Acuérdese que no todos somos Rambos. Sí, Alguien sí, que cabal. dice, no, yo hice esto, no. Ujú. Como seres humanos somos de carne y hueso Sí, sí. y sentimos miedo. Así es. Entonces ahí mataron a ese soldado, un sesentero que le decían el indio. Ujú. Y resulta que ahí comenzó lo bueno. Prácticamente duramos en esa área quizás como 2 horas y media peleando. Y llegó un momento que nos comenzaron a retroceder. Sí, sí. Sí. ¿Ya? Nos comenzaron a retroceder porque nosotros nos paramos. Ujú. Pero generalmente el fuego era tan intenso Sí. y bien cortante Ujú. que realmente no resistimos. Sí, sí. Bueno, lo que a mí me pareció raro, aquí yo me quedo. Por cierto que ahí hacía como una bajadita y había un cerco de alambre, ¿verdad? De Ujú. púa. Sí, sí. Pero en esas bajaditas hacían como una media vaguada, Sí. como un bordito. Sí. Entonces yo me quedé disparando ahí. Lo raro fue que cuando me quedo disparando con otros 3 soldados, ya toda la compañía se había ido. Y me quedé solito en esa área. Y cuando yo vi que ya no tenía apoyo moral de nadie, ¿verdad? Sí, sí. Ni físico, solo sí. nosotros 3, comencé a correr. Porque la verdad corría. Sí, sí. Y lo más chistoso fue que más adelante, siempre, no sé por qué, ahí habían siempre alambre, cercos de púa, pero eso ya estaban bajitos. Sí. Me tropecé y me recuerdo que todo el uniforme me lo abrí y caí. Y tanta fue la ansiedad de querer salvarme, ¿verdad? Sí, sí. Realmente fue algo que yo no entendí, que yo creo que ese francotirador me cruzó 2 veces la mochila. Pero tanto era la agonía de quererme salir, ¿va? Sí, sí. Que lo logré. Ascendieron Entonces, para la cruz esa vez, ¿va? no, Para... para Piedra Labrada. Porque ahí está Piedra Labrada, así en abajo. No, estaba más pegado para Montepeque, pero creo que se fueron por todo el filo a llegar a la cruz. A la cruz. A la cruz, sí, no, a la porque- cruz dejamos, pero sí. yo le estoy hablando ya después, ya Ajá. cuando lo sacaron Ya cuando- carrera, ¿verdad? sí, Que sí. no lo sacaron carrera, sino que la unidad se desplegó y nos dejó solo. Ajá. Ahí eso ya adelante es Piedra Labrada. Sí, ¿sí o sí, no? ya es Piedra Llegamos Labrada, ahí, logré llegar, Ujú. cansado y todo. Resulta de que cuando llegamos, la verdad, sentí un sentimiento por el niño, ¿va? Porque Sí, el sí. niño ya no lo tenía, ya lo había tomado alguien. Sí, sí. Y pues, la verdad, en ese lugar, me recuerdo que ahí hay una casita, ¿verdad? Sí, sí. Atrás de esa casita, como en el ejército hay gente que es Ujú. bien, habíamos gente que Pegado, éramos, ya en Piedra Labrada. sí, ¿va? En Piedra sí, Labrada. habíamos gente que pues sí, éramos de coraje, fuerte, Sí. y pues el niño pues se desapareció. Ajá. El niño le quitaron la vida, Ujú. no sé quién fue, pero la verdad que cuando yo vi al niño en esta parte le pegaron una ráfaga, le deshicieron todo su cráneo. Y fíjese que, por ejemplo, si usted veía el otro, era como diríamos, ya murió también él. Ya murió. Aralén era Malilla. Aralén. Aralén era Sí. Molilla. Moisés se llamaba, era un morenito. Eran los 2 niños. El otro niño era más jovencito, ¿verdad? Sí. Era hermano de otra compañera que después le pegaron un balazo aquí, ¿verdad? Salió herida. En la cadera. Sí, de la cadera salió herida. Yesenia se llamaba. Salió a curación, ya no volvió a entrar a la guerra, ¿verdad? Me imagino que quedó malita de eso, ¿verdad? Pero sí me recuerdo de esos niños. Eso fue con la agrupación de Gavino en ese tiempo. Yo creí que esa vez se habían ido ustedes para el lado de Montepec. No. Nosotros creímos que para ahí, y ahí donde dice usted es un barrial, es barrial todo eso. Sí, es barrial, todo es eso, un callejón. un callejón. Hoy pasan carros por todo eso. Hoy carro, ¿verdad? todo eso, hoy pasan eso, carros. ¿verdad? Sí. Pues ahí no termina la historia, ¿va? Sí, Porque sí. generalmente después cuando yo llegué, quedó un subsargento que le decían PH y un soldado que le decían la gringa, quedaron ahí, Ujú. no se pudieron sacar. Sí, sí. Entonces, al siguiente día, bueno, que ya pasó eso, nos mandan nuevamente a que tratáramos de sacarnos, ¿va? Sí, sí, sí. Pero realmente no se pudo. Sí. Ese día también sufrimos una amputación Ujú. por mina y un rayo de la muerte que a un soldado
le sacó los ojos. Ajá. Como creo que eso llevaba grapas, Sí, ¿va? sí, grapas de cerco le ponían esa. Entonces llegamos a la cruz y fue un combate de como a las 9 hasta las 3 de la tarde. Fue terrible. Sí. Fue terrible, no los pudimos sacar. Incluso ese día vi la muerte. Ese día ya en la tarde reforzaron con las unidades de fuerzas especiales ahí. Bueno, Sí, porque nosotros les estábamos sí, pegando. estaban reculando. Les los estaban estábamos pegando, es la verdad. Sí, Porque los sacamos de ahí, sí, les sí. estábamos pegando y Sí, yo creo sí. que ya iban Ya iban ¿cómo dicen? De retirada. de Ya retirada, iban porque sacando. sí. Ajá. Pero después el fuego fue más Sí, fue fuerte. con las fuerzas especiales. Y ya ahí con- sí, ya nosotros, porque ya prácticamente la munición se nos había terminado, el calor, el hambre. Sí, Entonces terrible. comenzamos a retroceder. Sí. Pero fue una historia bien, pero bien, bien complicada. Que ese día, yo creo que el que me tiene con vida es Dios ahorita, Sí, sí. ¿verdad? Porque realmente ese día era mi día totalmente. Sí. Era, Fue un día, para mí el día más negro en el área del Cerro de Guasapa. hay un compañero por ahí que estaba. Ese palo de amate. Ahí en ese palo de amate había quedado un compañero que no lo podían sacar los demás camaradas. De ustedes, ¿verdad? Sí, pero nosotros, por allá anda, hoy es abogado el tipo, le digo, pero hubieron otros que se dieron cuenta que había alguien que había quedado encerrado a la hora de retirar. Ya eso eran quizás como las 5 de la tarde. Como las 5 de la tarde, Sí. ¿cierto? Ahí me creo que fueron con los cobras del Bracamonte. Sí, esos fueron los cobras de Los cobras. Bracamonte. Sí, se sentía el fuego, se sentía pesado. No, es que se sentía- estaba eso tremendo ahí. Sí, estaba tremendo. Ahí se metieron una unidad de columna, la que llevaban de retroceso, se volvió a meter y la unidad de fuerza especial, ¿verdad? Allí por grupo, por Sí. grupo. ¿Va? Entonces así fue que se fue haciendo. Anteriormente nosotros ya habíamos tenido un combate, nosotros nos turnábamos, antes habíamos tenido un combate, yo no me acuerdo de qué compañía era la que era un camarada que le decían Lagarto de apodo. He preguntado, no sé si era la tercera. El Lagarto creo que era de la 4ª compañía. Pues anteriormente nosotros habíamos tenido uno, porque después fueron habiendo más combates en ese lugar, Sí. más. Me acuerdo que de ahí, no fue de la Troncal del Norte que nos llevamos una granada de 81, pero eso fue en el Guaycum. En el Guaycum, Ajá. sí. Pero sí, le digo, se sentía. Yo me acuerdo yo creo que a usted le hablaban de Roblar, le hablaba el radio operador que le decía, tener cuidado, te van a rodear, algo así, ¿verdad? Claro, es que a mí era que me hablaban. Es que entonces es que ya me estaban rodeando. Sí. Realmente ya no me disparaban del franco aquí de enfrente, sino de los francos ya de lado. Ajá. Y ya cuando yo sentí que me estaban disparando de los 2 francos de acá y de franco acá, entonces yo sentí que me querían agarrar vivo. Ajá. Esa era la misión, creo, Sí. agarrarme vivo. No, pero ¿qué historias le digo más interesantes? Varias. Yo participé en una, le digo, en un combate, pero fue con la otra compañía. Entonces después se quedaron, casi todos los días eran combates. Lo que pasa es que allí habían unos campamentos cerquita. Sí. Hay alguien que habla, quiero ver. Porque después de que ustedes llegaron, se iba yendo el Belloso. Y una unidad de la primera brigada, creo que era el Batallón Libertad. Sí, es que nosotros llegamos A relevar al Belloso. a relevar al Belloso. Ajá. Pero mire, la pregunta que le quiero hacer, allí quedó ese subsargento. Sí. Y ese soldado que le decían gringa, que eran de aquí del lado de Sonsonate. Ahí los enterraron. Pero yo honestamente nunca me di cuenta, porque nunca recibí una noticia de que los habían sacado, sino porque yo intenté sacar a ese subsargento, pero quedó ahí. Sí, con ese algunos, soldado. hablando con algunos compañeros, dicen que unos compañeros los enterraron. Habían varias compañeras que participaron en el combate ese día, porque Sí. en las columnas habían mujeres, habían hombres, ¿verdad? Sí. Entonces hay varias que después hablando hoy con algunos, bueno, incluso el Pelón también sabe algo, que ahí fueron De esa enterrados historia, los ¿verdad? camaradas, sí, ahí fueron enterrados. Igual el filo que está enfrente, de ahí, el filo que está enfrente, ahí quedaron otros camaradas de la primera brigada, que cuando ustedes se tomaron el quemado, ¿va? Lástima en Sí. esos tiempos, la verdad le digo, como éramos enemigos, ¿va? No había como alguna comunicación para poderles decir, miren, estos camaradas
Porque habían veces que habían quienes se metían, no, hombre, mira, te voy a dar chance que lo saques, pero salite de ahí. Pero eso no era permitido. No, es que en la guerra eso no era permitido. No era permitido. Porque alianzas no tenían que existir. Sí, porque hubo alguien, cuando después de que ustedes llegaron, porque ahí empieza toda la toma del quemado. Ustedes llegaron ahí y se fueron yendo así por el lado de los rincones. Porque el lema es vencer o morir. Sí, sí. No y se el otro que atrevan. venían del lado de la Loma Chata, ¿verdad? Sí. De la Loma Chata, que no sé si eran dos compañías, ¿no? Eran dos. Estaba la primera y la segunda. Porque yo fui uno, yo soy bien honesto. Fue uno de los que entré cuando quitamos al quemado. Sí, sí. Entré por la quebrada esa. ¿Cómo se llama? Donde estaba una pilita. Esa es la quebrada del quemado, pero la parte donde está la pila, Sí, donde está la pila, sí. La pila del quemado. Ahí entré yo. Pero una quebradita que está del otro lado, así, ver, que vienen unos palos de mango ciruela, no. Por ahí. Porque por ahí, por donde está la pila para abajo, salieron. Porque yo creo que ahí fue donde ustedes llevaron el puesto de mando, porque salió, la misión de nosotros era agarrar el puesto de mando. Sí, sí. Ya ahí ya se había movido el puesto de mando, ya habían solo unidades operativas. Había una columna que le llamaban la columna de un camarada que se llama Zamudio. Sí. Y entonces había un grupo, ya solo había un grupo de fuerzas especiales en ese lugar. Ya los demás habían salido. Ya esta gente, después de que ustedes nos quitan el quemado, se van y se unen con nosotros en Lance Verde. Lance Verde. Lance Verde. Que nosotros veníamos de Guazapa, el pueblo. Del pueblo. Del pueblo, porque yo no sé si incursión. Sí, hicimos esa incursión porque ahí decían los del Bracamonte o el Coprefa que ahí había muerto un comandante, Damián Alegría, ¿verdad? Fíjese que honestamente, yo escucho muchas historias de compañeros de guerra, de que dicen de que en el quemado habían armas y todo eso. Y yo, mire, yo soy testigo de eso. Que yo entré. Plantas eléctricas. No. ¿Verdad? Ahí lo que había pasado era un ablandamiento con artillería. Hoyos sí habían. Sí, hoyos sí. Pero realmente allí yo intentaba, porque yo tenía información de barriles, Entonces, yo me fui con un diatagán, puyando y nunca encontré esos barriles. Eran de unos barriles celestes. Sí, sí, sí. Entonces, nunca. Sí. Hay gente que dice, no, yo cuando entré allí no se quitaron armas. Algunos dicen que hallaron armas, pero yo fui el primero que entré del lado de Loma Chata. Yo allí no encontré nada. ¿Usted fue el que hizo la maniobra? Cuando por aquí lo hizo así, ¿verdad? Sí, yo fui el que hice la maniobra esa. Porque fue la que nos debilitó. Esa maniobra fue la clave para sacarlos de ahí. Sí, sí. Porque ustedes estaban bien posicionados ahí. Aquí abajo no se podía. No, es que abajo había un montón de minas. Sí, sí. Y ahí no se podía. Y hasta unas piedras que estaban ahí tenían minas. Así, sí. Llegó un momento que nosotros ya no teníamos algunos. Bueno, yo por decirle, es que eso fueron varios días. Yo no sé si fue una semana. Fue una semana. Una semana de combate. Yo los primeros días estuve ahí. De ahí nos sacaron a nosotros. Porque empezaron a sacar todas las unidades. Nosotros íbamos a preparar lo del pueblo de Guazapa. Creyendo ya, porque se iba a desalojar, se iba a ir desalojando poco a poco. Y entonces, de hecho, ya las unidades que habían ya eran solo unidades operativas. Sí, llegó un momento que nos tocó... Unidades de choque prácticamente, Sí, de choque nada más. De choque, sí. Ya la cocina ya se había ido. Ahí, no, sí, ahí yo cuando llegué ya no había nada. Lo que realmente hay es un montón de ropa interior de mujeres, que ahí se bañaban. Enterrados, ahí se hay un montón de bloomers y todo eso. Sí, eso fue lo que yo encontré. Ajá. Yo quería dar mi pertrecho ahí, pero realmente no encontré nada. Ahí acababa de pasar un problema, más antes, el Atlacate había estado antes, pero estuvo allá en la parte del Franco, después llegó el Belloso, después llega el Bracamonte, entonces venían operando desde ese tiempo, entonces... Es que vea que ya el Atlacate ya lo había intentado. Sí, no podía. El Belloso pasaba por el otro lado. Sí, el Belloso ya lo había intentado y no podían. Cuando lo de Gasparín, que hablamos con un sargento Venado del Belloso, lo de Gasparín fue ahí, intentando eso, bajaron de los Lirios. Sí. Después hicieron otro intento al otro lado, por decirle al norte. Sí, no se pudo. Sí, al norte, los dos. Esa vez que hizo el Belloso, teníamos el puesto de mando ya cerquita, pues ya ahí, solo dando, decían, miren, los del puesto de mando, háganle huevo, que puta, esta es una esperanza, o sea, esperando que anocheciera para ver cómo se zafaba. Cómo se salía de ahí uno. Así es, porque yo creo que al final, no sé por qué,
ese quemado se volvió como una posición tan estratégica, ¿verdad? Es que era estratégica. La tenía el ejército. Claro, la teníamos nosotros. Sí. Es que el problema era que nosotros la teníamos y el problema es que yo a veces no entendía si que quitábamos una posición y la manteníamos por un mes, 15 días, nos íbamos y la dejábamos. Otra vez volvían a llegar ustedes. Así es. Y era otro problema para sacarlos de ahí. Yo nunca entendí eso, créame, nunca entendí. Pero a veces no se quedaban en las posiciones porque antes de que terminara la guerra, esa posición la logramos recuperar como 2 meses antes de que terminara la guerra, o 3 meses. ¿A quién se la quitaron? A un batallón de caballería, Ah, Díaz Linares creo que se llamaba. Díaz Linares, sí. Díaz Linares, porque, vaya, nosotros permanecíamos alrededor, mire, hay un filito arriba, Sí, filito. sí. Otras unidades los tenían, va, pero nosotros habían quienes que llegaban a otras unidades y retrocedían esas posiciones. Entonces cuando las retrocedían a nosotros nos permitían, o sea, cada quien operaba diferente, ¿va? Cada Claro, unidad. claro. Entonces una vez nos intentamos meter ahí, no sé si estaba en Bracamonte o en la primera brigada, pero nos fuimos a topar cerquita, no hubo combate, No hubo combate. pero vimos. Entonces dije, cuando llega este batallón, nosotros, de hecho estoy hablando con un señor del Díaz Linares que nos vimos la vez pasada caminando en el cerro y me decía que jugando naipe los habíamos agarrado esa vez. Nosotros llegamos como a las 3 de la tarde, ¿va? Todo alrededor del quemado. Y ahí a nosotros quien nos fregó fue una patrulla que estaba en el Lirio, que nos cayó por detrás, ¿no? Porque nosotros ya mirábamos. Le cayó por la retaguardia. Sí, por la retaguardia, porque la unidad que iba a cubrirnos a nosotros mientras nosotros estábamos ahí, no sé qué pasó, se apartaron, ahí nos aparecieron. Pero hay una cosa que yo nunca, y he intentado, ¿va? Que la forma de operar de ustedes era una estrategia muy, muy sabia, porque yo veía que 4 o 5 gatos paraban a 100 gatos, a 175 gatos, 5, y ahí, porque a nosotros nos pararon varias veces. Sí, sí. Era la estrategia que le llamaban guerra de guerrilla. Guerra de guerrilla, yo sabía lo que yo le digo, sí. que yo le dije la vez pasada, que eso era así, pues. Así la guerra de guerrilla, ese sistema, así como trabajaba Vietnam, ¿verdad? Cuando Vietnam del Sur y Vietnam del Norte estuvieron, que eran apoyados unos por los rusos y otros por Estados Unidos, entonces el Vietnam del Norte, del Sur, perdón, trabajaba así. Sí, sí. Guerra de guerrilla, estrategias. Así es. La estrategia más grande, así como ustedes lo usaban, era debilitar al enemigo, hacerle bajas como diera lugar. Así es lo que Acuérdese que en eso, uno menos era uno menos. Y hay quienes que escriben en los libros, muchos oficiales, ¿verdad? Y dicen eso, que el problema de WhatsApp es que te pegaban y no veías de dónde te caía. Es que lo que pasa es que en WhatsApp los contactos se daban a 10, 15 metros. Sí, cabal. Porque el terreno lo daba. Ah, cabal. O sea, WhatsApp era un lugar, no es como Chalate, ¿va? Que los contactos eran de largo, de lejos. No, WhatsApp te reventabas a 10 metros, 15 metros. Cerquita, porque el terreno cerquita, los grandes zacatales. Así es. Entonces, y finca. ¿verdad? Y finca, ¿va? Y finca. No, y le digo, cuando eso estuvo terrible, ese toma del quemado empezó con un bombardeo. Sí, con un ablandamiento de Yo siempre les digo que fueron 60 bombas. Si allí los palos de mango, porque no, yo los vi todos hechos pedazos. Puro garrote. Sí, puro garrote, sí. Como cuando un soldado se paraba en la mina y le quedaba todo este hueso. Quemado. Esto, así, pelado, así. Yo me acuerdo de un indicativo famoso de gacela. Ah, gacela. Sí. Hay otro venado. No sé si había uno venado. Gacela lo conocí, que Gacela era un sargento de los comandos, de los Cobras. Pero hubo alguien, no sé si fue venado o fue Gacela, que dirigió el bombardeo. ¿O fue usted? No, fue venado. Fue venado. Sí, venado fue. Sí, porque se oía bastante. Sí, cuando venado. Le decía. Venado fue el que dirigió ese juego de artillería. Bueno, camaradas, vamos a seguir con el sargento Sócrates. ¿Verdad? Antes enemigos, hoy amigos. Miren, un buen mecánico. Me echan la mano, me trabaja ahí, ¿verdad? Por supuesto, claro. Todo pagado, ¿verdad? Claro. Y buenísimos mecánicos, los recomiendo. ¿Usted tiene algún número de teléfono para...? Sí, mi número es para alguien necesita un servicio de reparación electrónica, ya sea también una orden de compra o programación de llaves, todo lo que respecta a la mecánica, reparación de cajas automáticas, todo lo que pues
incluyen lo que es el Sí. sistema de la mecánica, pues estoy para servirles, ¿verdad? Sí, sí. Trabajo a domicilio, mis precios son accesibles, pues aquí Ah, el camarada Necali lo sabe, ¿verdad? no, ya, No, ahí me está viendo a mí en mi carro, dijo, me lo había seguido. sí, No, y trabaja excelente. Miren, camarada, a mí me hizo un trabajo de caja chivísimo, ¿verdad? Eso que le llaman que hace usted, la diálisis. la diálisis, ¿verdad? Sacarle Sí. todo el aceite. Sí, generalmente pues ese es mi trabajo, ¿verdad? Porque estuve en los Estados Unidos y estudié allá, ¿verdad? ¿Sabe? Sí, lo que es esa área de la mecánica, ¿verdad? Y pues cualquier cosa estoy para servirles en lo que sea, ¿verdad? Ahí tienen, amigos, un amigo mecánico y además nos apoyamos hoy, ¿verdad? Antes anduvimos dándonos, hoy somos Hoy amigos. somos amigos, sí. ¿Verdad? Bueno, bendiciones para todos, ¿verdad? Vamos a seguir con el sargento Sócrates de nuevo, ¿verdad? Si es que, como en el próximo seguimos con su número también.